Cazadores, ¿qué fue lo más extraño que han visto mientras cazaban? Tengo una historia bastante interesante sobre este tema. Me encontraba cazando alces en compañía de mi padre en una zona montañosa. Mientras revisábamos minuciosamente un cañón con los binoculares, alcanzamos a divisar un oso allá abajo, justo en el fondo. El animal nunca me dio un ángulo limpio para intentar un disparo, pero era el oso negro más grande que había visto en toda mi vida. No llegaba al tamaño de un oso grizzly respetable, pero era lo suficientemente grande como para destrozarme por completo. La criatura caminó por el fondo del cañón durante un buen rato, manteniendo de forma perfecta un árbol o una roca entre su posición y mi campo visual, bloqueando el tiro que yo necesitaba hasta que finalmente se perdió de vista. Obviamente nos sentimos muy tentados a ir detrás de él, pero al final decidimos no hacerlo para continuar enfocados en la búsqueda de los alces. Varias horas más tarde, divisamos un ejemplar bastante decente al otro lado del cañón y efectué el disparo. Comenzamos a bajar por nuestro lado de la ladera y nos percatamos de que el terreno era muchísimo más empinado de lo que habíamos calculado desde arriba. En un punto del trayecto, mi papá por poco se desliza de forma directa sobre un par de víboras de cascabel. Nos tomó unos 10 minutos llegar al fondo, un par de minutos más para cruzarlo y otros 20 minutos para subir hasta donde se encontraba el alce abatido. Mientras limpiábamos el animal, nos dimos cuenta de que se estaba haciendo bastante tarde. Para cuando terminamos las labores de limpieza y emprendimos el regreso hacia nuestro campamento, el sol ya se estaba ocultando por completo. Llegamos al fondo del cañón y comenzamos a caminar a través de él, cuando de repente escuchamos algo grande. Se oían pisadas pesadas avanzando entre los arbustos a una corta distancia de nosotros. Fue en ese preciso instante cuando asimilamos nuestra terrible situación. Estábamos en oscuridad absoluta, en medio del territorio de un oso enorme y cargando casi 100 libras de carne cruda. Por si fuera poco, los ruidos indicaban que el animal se estaba acercando malditamente rápido a nuestra posición. No hace falta decir que estábamos completamente aterrados por lo que pudiera pasar. Comenzamos a subir el otro lado del cañón lo más rápido que pudimos, lo cual no era nada fácil porque la subida era empinada y no lográbamos encontrar el punto exacto por donde habíamos bajado antes. Tuvimos que avanzar a la fuerza entre maleza más alta que nosotros. Nos tomó casi una hora completar el ascenso. Durante todo ese trayecto, continuamos escuchando que algo se movía entre los arbustos siguiéndonos el paso, acompañado en algunos puntos por una respiración pesada muy característica de un oso. Llegamos a la parte alta del cañón y comenzamos a caminar a toda prisa de regreso al campamento. Estábamos absolutamente agotados, escuchando todavía a esa cosa detrás de nosotros en la maleza sin poder ver absolutamente nada por la falta de luz. En cuanto pisamos el campamento, mi papá encendió una linterna con luces LED sumamente potentes que llevábamos. Al alumbrar hacia atrás, logramos ver al oso a menos de 50 metros de distancia, parado fijamente mirándonos. Ese maldito animal nos había seguido durante todo el camino de regreso hasta nuestras tiendas. No mostraba una actitud amenazante, solo parecía muy curioso por el olor, y como yo no tenía un permiso de caza para osos, decidí no dispararle. Amarramos la carne del alce en lo alto de un árbol lejano, manteniendo la mirada fija sobre la silueta del oso, y nos quedamos despiertos por otra media hora hasta que finalmente se retiró. En ese punto, el cansancio nos venció. Entramos a la tienda de campaña y nos quedamos profundamente dormidos por el puro terror acumulado y el agotamiento físico. Nos levantamos por la mañana, revisamos los alrededores y no encontramos rastro de él, salvo por las huellas que dejó cerca de donde lo vimos. Nota cultural. Los osos negros poseen un sentido del olfato extremadamente desarrollado, capaz de detectar rastros de sangre y carne fresca a varios kilómetros de distancia. Especialmente en terrenos encajonados como los cañones donde las corrientes de aire transportan los aromas. Al transportar grandes cantidades de carne cruda durante el crepúsculo, los cazadores activan de forma involuntaria el instinto de forrajeo del animal,
provocando un comportamiento de seguimiento silencioso donde el depredador evalúa la oportunidad de obtener alimento fácil sin necesidad de iniciar un ataque directo. Era apenas mi segunda vez saliendo a cazar en toda mi vida, acompañado por mi padre y dos de sus mejores amigos. Nos encontrábamos en una isla ubicada en el sureste de Alaska, donde habíamos instalado nuestro campamento justo en medio de una ensenada de tamaño mediano. La orilla del agua estaba rodeada por una cadena montañosa con una forma similar, la cual se elevaba a medida que uno se adentraba en el territorio. Habíamos planeado quedarnos durante 4 días completos con el objetivo de cazar venados en la zona. Durante el primer y el segundo día, mi papá y yo escalamos unos 100 metros en varios puntos diferentes de la ladera. Sin embargo, no tuvimos nada de suerte y lo único que encontramos fue vegetación antigua y enredada que crecía de forma aleatoria. En la tarde del segundo día, nuestro grupo alcanzó a divisar a un lobo que salía de la línea de los árboles al otro lado de la ensenada. El animal se echó tranquilamente en la orilla y, después de unos momentos, un lobo mucho más grande apareció en el mismo sitio. Este último venía acompañado por la que asumimos que era su pareja, acomodándose justo al lado del primer ejemplar. Al ver esto, el primer lobo se movió unos metros lejos de ellos, por lo que dedujimos que el espécimen más grande era el macho alfa de la manada. En la mañana del tercer día, nos quedó completamente claro el motivo por el cual no habíamos podido localizar a ningún venado en los alrededores. Resulta que los lobos también se encontraban activamente de cacería en ese exacto momento. Aunque las películas y otros medios sugieren que estos animales aúllan de forma aleatoria o que siempre se escucha un solo chillido fuerte y lejano, la realidad es muy diferente. Estos ejemplares lo hacían con un propósito claro: espantar a los venados y acorralarlos. La manada comenzó a emitir sus sonidos en el extremo derecho de la ensenada, provocando que sus tonos disonantes formaran un eco que viajaba por kilómetros. Poco a poco empezaron a rodear el terreno, moviéndose directamente hacia nuestra posición. Mi papá y yo decidimos subir a la montaña una vez más, ya que no había ninguna otra actividad que pudiéramos realizar allí abajo. Esta vez, cuando ya nos encontrábamos a unos 100 metros de altura, escuchamos el coro de aullidos nuevamente. Sin embargo, en esta ocasión hubo un chillido en particular que sonó muchísimo más fuerte que todos los demás, delatando que el animal estaba peligrosamente cerca de nosotros. Nos detuvimos de inmediato debajo del tronco de un árbol caído para escuchar con atención. Percibimos como el sonido se aproximaba cada vez más a nuestra posición en la ladera. Yo era el encargado de cargar el rifle, un arma de cerrojo calibre 6.5 Creedmoor, y mi padre me ordenó de forma tajante que metiera un cartucho en la recámara. Él sacó su arma corta, una pistola calibre 40 Smith & Wesson, y cortó cartucho haciendo un ruido metálico bastante fuerte con la corredera. Su intención era provocar un sonido extraño para intentar espantar al animal antes de que se acercara más. Los llamados continuaron aproximándose por encima de nosotros en la pendiente. Unos minutos más tarde, me quedé mirando fijamente hacia la parte alta de la montaña, buscando entre la vegetación antigua, cuando alcancé a divisar a un animal moviéndose. Con la nariz pegada por completo al suelo húmedo, el lobo alfa se encontraba a escasos 25 metros de distancia de nosotros, siguiendo de forma meticulosa el rastro de olor de alguna otra criatura que había pasado por ese sendero recientemente. Por el olfato, el ruido metálico y la vista, el depredador tenía que saber forzosamente que estábamos parados en ese punto, pero simplemente eligió ignorar nuestra presencia y continuar con su camino. No hace falta decir que no encontramos ningún venado en ese viaje. Nota cultural. Los lobos grises en las islas del sureste de Alaska han desarrollado tácticas de caza altamente coordinadas debido a la topografía encajonada de las ensenadas, utilizando aullidos en grupo para dirigir el movimiento de las presas hacia callejones sin salida naturales. Cuando un ejemplar alfa se encuentra concentrado en el rastreo de una presa activa, suele ignorar de forma deliberada la presencia de elementos extraños o cazadores armados si estos no realizan movimientos hostiles directos, priorizando la eficiencia de la cacería de la manada sobre la confrontación territorial.
Comencé a cazar en el año 2020 porque ya estaba cansado de permanecer tanto tiempo encerrado en la casa. La familia de mi esposa es dueña de un terreno de 9 hectáreas, el cual incluye varios sectores llenos de bosques completamente vírgenes. Gracias a eso, ellos me dieron la oportunidad de utilizar una plataforma de caza elevada que tienen instalada en uno de los árboles. Salí en repetidas ocasiones durante el año pasado, pero en todo ese tiempo solo alcancé a divisar a 2 venados. Nunca llegué a realizar un solo disparo. La verdad es que para mí resultaba simplemente un momento increíble para estar en medio de la naturaleza y apreciar el entorno. Una tarde me encontraba allá afuera cazando y el bosque estaba sumamente silencioso. Hay una autopista no muy lejana a la propiedad, por lo que siempre se escucha un zumbido constante proveniente de los camiones de carga y los autos. Sin embargo, los ruidos propios de la vegetación por lo general dominan el ambiente y te hacen sentir aislado. Permanecía muy atento, escuchando lo mejor que podía para detectar cualquier movimiento entre las ramas, cuando de pronto una cantidad impresionante de disparos comenzó a retumbar justo a mis espaldas. Las detonaciones sonaron tan potentes que sentí como si estuvieran ocurriendo a escasos 3 metros detrás de mí. El estruendo me tomó por sorpresa de una forma tan violenta que por poco pierdo el equilibrio y me caigo de la plataforma elevada. Me puse de pie de un salto con el corazón acelerado, agarré mi gorra de color naranja brillante y empecé a agitarla con desesperación en todas direcciones. Quería que quien fuera que estuviera disparando tan cerca notara mi presencia y detuviera el fuego. Giré la cabeza y miré minuciosamente hacia todos los sectores, pero no alcancé a ver a absolutamente nadie entre la maleza. Me quedé sentado en la estructura durante otros 15 minutos, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir bajo ese silencio pesado. Recogí mis pertenencias lo más rápido que pude y salí corriendo a toda velocidad del bosque, manteniendo la gorra naranja en alto sobre mi cabeza para mantenerme visible. Cuando regresé a la casa de mis suegros, ellos también estaban muy confundidos con la situación. Se sintieron sumamente aliviados al ver que me encontraba completamente a salvo y sin ningún rasguño. Al día de hoy todavía no tengo la menor idea de quién accionó esa arma de fuego, pero en ese instante pensé con certeza que iba a perder la vida. Nota cultural. En la práctica de la caza en Norteamérica, el uso de prendas de color naranja de seguridad, conocido como Blaze Orange, es un requisito legal diseñado para que los cazadores sean altamente visibles entre la vegetación para otros usuarios. Quedar atrapado en una plataforma elevada durante un tiroteo imprevisto anula la ventaja del camuflaje, transformando la visibilidad del color de seguridad en la única defensa física para evitar una tragedia por fuego cruzado o cazadores negligentes en los alrededores. Me encontraba cazando alces en la región del norte de Ontario, en Canadá. Estaba realizando los llamados de atracción justo en el borde de un enorme claro del bosque, un terreno lleno de árboles caídos y viejos troncos secos esparcidos por todas partes. Permanecía apoyado contra un tocón de madera bastante grande cuando, de repente, escuché que algo venía corriendo a toda velocidad a través de la vegetación densa. El sonido provenía de los árboles más cercanos a mi posición, a unos 4 metros a mis espaldas. Giré el cuerpo de inmediato esperando ver a un alce saliendo hacia el terreno abierto. Para tener una mejor visión por encima de la maleza de la línea de los árboles, di un paso firme hacia arriba y me subí sobre el tronco de un árbol caído. En ese preciso instante, 9 lobos de gran tamaño salieron disparados de la espesura del bosque y se detuvieron en seco a escasos 2 metros de donde yo estaba parado sobre el tronco. Por puro instinto, ya tenía mi rifle calibre 7 milímetros apoyado firmemente en el hombro. Los ejemplares más cercanos se agacharon de inmediato entre la hierba alta que quedaba justo enfrente de mí, adoptando una postura rígida. Mientras que el resto de la manada comenzó a correr rápidamente para colocarse a mis espaldas, rodeándome por completo. Pude sentir cómo cada uno de los vellos de mi nuca se erizaba por la tensión del momento. Decidí mantener mi posición firmemente sin moverme un solo centímetro. Estaba a 1 metro sobre el suelo y mido casi 1 metro con 80 centímetros, lo cual me hacía ver imponente ante ellos. Quité el seguro de mi rifle sin hacer ruido y bajé el cañón apuntando directamente al lobo más cercano, que seguía estático a 2 metros.
Pensé que si ese animal intentaba abalanzarse contra mí, al menos estaría completamente listo para responder al ataque. En esa misma fracción de segundo, la manada entera dio media vuelta y salió huyendo a toda velocidad a través del claro de hierba. No emitieron ni un solo gruñido, ni un ladrido, ni un aullido, el silencio con el que se movían era absoluto. Sé perfectamente que estos animales pueden llegar a ser muy peligrosos, pero la gran mayoría de las veces le tienen muchísimo más miedo a los seres humanos y prefieren evitar el conflicto. Si no hubiera tenido ese conocimiento en mi cabeza, tal vez habría disparado por el pánico. Eso habría activado su mecanismo de defensa y los habría obligado a pelear en grupo para protegerse. Al final de todo, la experiencia resultó sumamente intensa y emocionante. Siempre camino con mucha precaución por estas zonas, pero no les tengo un miedo particular. Nota cultural. La región del norte de Ontario alberga una de las poblaciones más densas de lobos en Norteamérica. El comportamiento de rodear a un objetivo es una táctica de evaluación instintiva utilizada por las manadas para medir el tamaño y la peligrosidad de una amenaza potencial. Sin embargo, al no detectar una conducta de huida o debilidad física en el cazador, el grupo suele retirarse de forma pacífica para evitar el riesgo de sufrir bajas. Tengo que admitir que este recuerdo es un poco borroso, ya que en ese momento había estado tomando algunas cervezas y además ya pasó bastante tiempo desde que ocurrió. Estaba caminando por el bosque mientras escuchaba un podcast y cargaba mi rifle con la vaga esperanza de encontrar algún jabalí. La verdad es que no esperaba toparme con nada importante en esa zona. Recuerdo que comencé a mirar de forma aleatoria a través de la mira telescópica de mi arma, apuntando hacia la espesura de los árboles para ver si divisaba algún movimiento. De repente, la lente enfocó a un hombre de mediana edad que estaba parado allí solo. Me entró un pánico inmediato porque, debido al alcohol que llevaba encima, me dio un miedo terrible perder el control y llegar a dispararle por accidente. Me tomó unos cuantos segundos procesar la perturbadora escena que tenía frente a mis ojos. Ese sujeto se encontraba sosteniendo una escopeta y apuntando el cañón de forma fija directamente hacia la parte inferior de su propio mentón. Volví a buscar su posición con la mira de mi rifle, teniendo muchísimo cuidado de ni siquiera rozar el gatillo con el dedo, y me quedé observándolo en silencio durante unos minutos para entender qué estaba pasando. El hombre debía estar a la mitad de sus 30 años. Tenía una expresión completamente estática en el rostro, con una mirada fija y perdida que me transmitía una profunda frialdad. Parecía completamente vacío por dentro y casi no realizaba movimientos corporales. La única parte de su anatomía que mostraba alguna actividad eran sus manos y sus brazos, los cuales daban pequeños espasmos y sacudidas intermitentes. Pensé seriamente en gritarle algo para interceder, pero intenté formular las palabras en mi mente y me di cuenta de que arrastraba la voz por el alcohol. Al ver que no coordinaba bien al hablar, preferí guardar absoluto silencio para no empeorar las cosas. Terminé apoyando la cabeza sobre un tronco viejo para pensar durante unos momentos qué era lo mejor que podía hacer, pero el cansancio y la bebida me vencieron y me quedé completamente dormido. Cuando desperté, tenía un montón de hormigas caminando por todo mi cuerpo. Me las quité de encima a toda prisa y en ese instante me acordé del sujeto de la escopeta. Busqué con la mirada hacia el sector donde lo había visto, pero ya no quedaba ningún rastro de él. Decidí caminar hacia el punto exacto donde el hombre había estado parado, pero antes de dar el primer paso, noté algo extraño en la tierra húmeda. Había una serie de huellas de calzado muy cerca de mi posición que definitivamente no eran mías. Supe esto de inmediato porque revisé el diseño de la suela de mis propios zapatos y el patrón no coincidía en absoluto. En ese momento me invadió una fuerte sospecha de que ese tipo se había acercado a inspeccionarme mientras yo estaba inconsciente en el suelo. Ese día yo traía puesta una chaqueta de color rojo muy brillante, una medida de seguridad que usaba siempre para evitar que otros cazadores me confundieran con alguna presa en la maleza. Así que para él debió ser sumamente fácil localizarme. Finalmente llegué al lugar exacto donde el sujeto había permanecido estático con su arma. Ya no había nadie allí, lo único que dejó tirado fue una lata de refresco,
un sobre de papel completamente vacío y un clavo oxidado enterrado en el tronco de un árbol. Toda esa situación me revolvió el estómago y me dejó una sensación espantosa de incomodidad. Recogí mis cosas lo más rápido que pude y salí de ese bosque a toda prisa, con el miedo constante de sentir que alguien me vigilaba desde la espalda. Un amigo y yo fuimos a cazar durante un fin de semana largo hace unos años. Caminamos bastante hasta llegar a nuestra zona de caza y nos instalamos en una tienda de campaña. Estábamos en medio de la nada, en la naturaleza más profunda de Noruega, y teníamos los derechos exclusivos de caza en ese sector. Por esa razón, no esperábamos encontrarnos con absolutamente nadie más por allí. No había señal de celular en un radio de unos 5 o 6 kilómetros, y estábamos a unos 10 kilómetros de distancia de nuestros autos. Acampamos junto a un pequeño lago y durante los primeros 2 días no vimos ni un alma. En nuestra última noche, estábamos cenando junto a la fogata bastante tarde, por lo que todo lo que quedaba fuera de nuestro entorno inmediato estaba completamente negro. De repente, escuchamos que alguien hizo un disparo al otro lado del lago, con lo que parecía ser un rifle de caza. Nos pareció bastante extraño, ya que no debía haber otros cazadores cerca, pero pensamos que tal vez alguien estaba bromeando o perdiendo el tiempo mucho más lejos de lo que se escuchaba. Nos olvidamos del asunto y nos volvimos a acomodar en el suelo para seguir comiendo. Después de otros 5 o 10 minutos, alguien hizo un segundo disparo, el cual sonó muchísimo más cerca de nosotros. Esta vez, el proyectil impactó directo contra unas rocas que estaban justo al lado de nuestra posición, a unos 5 metros de distancia. Ambos nos quedamos congelados por unos segundos mientras nos mirábamos las caras bajo la luz del fuego. De inmediato, corrimos hacia nuestra tienda de campaña para agarrar nuestras escopetas, salimos disparados una buena distancia hacia el bosque y nos agachamos entre la maleza. Después de unos minutos, escuchamos otro disparo más y tuvimos la certeza de que impactó directo contra nuestra tienda de campaña. Obviamente no teníamos la menor idea de qué hacer en una situación así. No podíamos llamar a la policía porque no había señal de celular. Además, todo estaba en oscuridad absoluta, por lo que era imposible caminar para salir de allí sin encender las linternas, lo cual parecía una idea terrible porque nos delataría. Al final, encontramos un árbol caído que formaba una especie de cueva debajo de las raíces y nos quedamos allí sentados hasta el amanecer. En cuanto salió el sol, empacamos todo lo más rápido que pudimos y prácticamente corrimos de regreso a los autos, desde donde llamamos a las autoridades. La policía se tomó el asunto de forma bastante seria, según pudimos ver, pero la investigación nunca arrojó ningún resultado concreto. Todavía no tengo idea de qué fue lo que pasó, ni quién pudo haber hecho algo semejante. No había absolutamente ninguna razón para que alguien estuviera allá afuera con un arma, a menos que fueran cazadores furtivos, lo cual casi nunca ocurre en Noruega. Jamás había sentido tanto miedo en mi vida. Nota cultural. Noruega tiene regulaciones estrictas de caza y un sistema de asignación de terrenos muy controlado, por lo que la presencia de cazadores furtivos armados en propiedades con derechos exclusivos es extremadamente rara. Al estar en zonas rurales o boscosas del norte de Europa, el aislamiento geográfico y la falta de cobertura móvil transforman cualquier altercado con armas en una situación de supervivencia real, ya que los servicios de emergencia no pueden ser notificados de inmediato. Estaba cazando jabalíes con mi compañero en una zona boscosa de Jenolan, en Nueva Gales del Sur, allá en Australia. Los dos nos encontrábamos acechando a un par de animales que se movían tranquilamente junto a la orilla de un río, destrozando la tierra húmeda. Nos pusimos completamente quietos con el viento a nuestro favor, ocultos entre la maleza a unos 30 metros de distancia. Estábamos a punto de acomodarnos para disparar con nuestros rifles calibre .308, cuando de repente los dos jabalíes salieron huyendo a toda velocidad. Literalmente nos pusimos de pie y sacudimos la cabeza de la pura confusión, porque no teníamos la menor idea de qué demonios los había espantado de esa forma. Jamás en mi vida había visto a un jabalí pasar de la calma total a una huida tan desesperada sin escuchar un tiro antes. Como ya estábamos bastante cansados por el viaje, decidimos dejar todo así y regresar al campamento.
Justo cuando veníamos caminando de vuelta a través de un bosque de pinos muy espeso, tal vez a unos 100 metros de donde perdimos a las presas, ambos escuchamos un gruñido. Les juro por Dios que eso sonó exactamente igual al rugido de un león sacado de una película de la selva africana. No existe absolutamente nada en la naturaleza australiana que sea capaz de emitir un sonido semejante, nada en absoluto. Jamás había sentido un terror tan profundo en mi vida. En ese mismo instante me percaté de otro detalle inquietante: el canto de las aves había desaparecido por completo a nuestro alrededor. Lo peor de todo es que estábamos justo en la hora del atardecer, el momento exacto en el que el bosque suele volverse más ruidoso. Nos quedamos parados durante unos 5 minutos con los rifles listos mientras la luz del día seguía cayendo con rapidez. No se escuchaba ni un solo pájaro, así que decidimos avanzar hacia el sendero principal donde había dejado estacionada mi camioneta. Caminamos durante unos 30 minutos en medio de la penumbra, manteniendo las armas al frente y saltando del susto cada vez que una cacatúa gritaba a lo lejos en la copa de algún árbol. El trayecto se sintió eterno por la tensión de no saber qué nos vigilaba. Al día de hoy sigo sin saber qué clase de criatura provocó ese sonido, pero nunca voy a olvidar cómo nos paralizó de inmediato. Fue como si nuestro propio instinto estuviera programado desde hace miles de años para hacernos reaccionar con pánico ante ese rugido. No he vuelto a cazar en esa zona desde el año 2006. Nota cultural. La región de Jenolan, en Australia, es famosa por sus densos bosques y sistemas de cuevas, pero su fauna nativa carece por completo de grandes depredadores mamíferos terrestres o felinos salvajes. En la cultura popular australiana existen mitos locales muy arraigados sobre felinos gigantescos exóticos que supuestamente escapan del cautiverio y se adaptan al entorno salvaje. Un fenómeno que los cazadores locales suelen discutir cuando se topan con rastros inexplicables en la maleza. ¿Te gusta lo que escuchas? Suscríbete a Oráculo Reddit para más. Era un cazador joven y apenas se trataba de mi segunda vez saliendo al campo. Me encontraba sentado en una plataforma elevada en un árbol junto a mi tío, esperando pacientemente. Para que se den una idea, nuestra estructura estaba cerca de la esquina inferior izquierda de un terreno enorme. Teníamos una vista clara de 2 hectáreas completas a nuestro alrededor. Una quedaba justo enfrente de nosotros y la otra hacia el lado derecho, siendo visible casi por completo desde nuestra posición en la altura. Llevábamos unas 2 o 3 horas esperando a que apareciera algún venado. Durante ese tiempo, habíamos escuchado a un montón de animales diferentes moviéndose por la zona. Pavos salvajes, zorros, toda clase de aves y por supuesto, muchas ardillas. Todo eso resultaba sumamente emocionante para mí debido a mi falta de experiencia. Finalmente, en el extremo opuesto del terreno, un venado pequeño salió de la línea de los árboles. Preparé mi arma de inmediato por si acaso, pero mi tío me hizo una señal con la mano para que lo dejara ir. Luego me explicó que habría sido un tiro extremadamente difícil, incluso para él. Además, el animal era bastante joven, tal vez de 1 año de edad, por lo que no valía la pena. Así que simplemente me quedé observando a este lindo venado mientras masticaba el pasto y movía su pequeña cola blanca durante unos minutos. Mi tío y yo nos miramos y compartimos una sonrisa. Estaba muy sorprendido de ver que nuestra plataforma en el árbol de verdad funcionaba para camuflarnos, cuando de repente sucedió. De la nada, un enorme oso salió disparado desde los arbustos espesos y aniquiló por completo al joven venado. El impacto lo mató al instante. El depredador lo arrastró de inmediato de vuelta hacia la maleza densa. Todo ese despliegue de movimiento y fuerza bruta duró menos de 3 segundos. Me quedé en un estado de asombro absoluto. Incluso ahora, al reproducir la escena en mi cabeza, solo puedo decirme a mí mismo qué demonios pasó. Estaba conmocionado, aterrorizado y emocionado al mismo tiempo. Mi tío, en cambio, tenía en el rostro una clara expresión de miedo. Probablemente se puso así porque yo era muy joven y él se sentía responsable de mi seguridad allí afuera, pero aún así fue algo muy impactante de ver.
No solo los osos son extremadamente raros en esa zona específica, sino que el hecho de que este animal enorme estuviera rondando o escondido tan cerca de nosotros, sin que ninguno de los dos lo viera o lo escuchara, era algo que simplemente me volaba la cabeza. Creo que unos 30 minutos después, mi tío decidió que ya era hora de marcharnos de allí. Nos bajamos del árbol y acomodamos todo nuestro equipo en la parte trasera de la camioneta. Él encendió el motor mientras yo caminaba alrededor de la parte trasera, tomándome todo el tiempo del mundo. Me estiré un poco y dejé que el sol me diera en la cara mientras respiraba el aire fresco del bosque. No recuerdo exactamente por qué, pero mis ojos se quedaron completamente fijos en un área específica de la vegetación. Era como si mi cerebro supiera que estaba viendo algo, pero no terminara de procesarlo. De repente, el ambiente cambió por completo y el aire fresco se sintió pesado. Sentí que algo andaba mal, así que me di la vuelta para caminar hacia la puerta del pasajero, pero no le quité los ojos de encima a ese sector de la línea de los árboles. Justo antes de subirme a la camioneta, el mismo oso asomó la cabeza por detrás de la maleza. Estaba lejos, pero alcancé a distinguir perfectamente que tenía el hocico cubierto de sangre. El animal simplemente se nos quedó mirando fijo, sin hacer un solo ruido. Cerré la puerta y continué observándolo a través de la ventana trasera del vehículo. Mi tío se dio cuenta de mi reacción y miró hacia allá también. Esta vez, los dos estábamos completamente aterrados. Jamás he vuelto a ver o escuchar algo así desde ese día. Fue una gran lección para entender que necesitas estar alerta y atento al 100% del tiempo cuando estás en esa clase de situaciones. Ese oso era como un fantasma, pero de cientos de kilos de peso. Nota cultural. Los ataques de osos mediante emboscadas rápidas a presas vivas suelen ocurrir en fracciones de segundo debido a su capacidad para camuflarse en la maleza densa a pesar de su gran tamaño. Para los cazadores principiantes, presenciar la velocidad de un depredador grande rompe la falsa sensación de seguridad de las plataformas elevadas, ya que estos animales pueden rastrear el olor de la sangre fresca a kilómetros de distancia y mantenerse acechando el perímetro de forma silenciosa. Esto se sale un poco de lo habitual, pero en la década de los 80, mi abuelo trabajaba como guardabosques. Una tarde, decidió pasar por una zona que quedaba al final de un camino de tierra, la cual era un punto muy popular para acampar y pescar. La temporada alta de campamentos aún no había comenzado en ese sector, por lo que él no esperaba encontrarse con nadie allí abajo. Después de caminar un rato por los alrededores para revisar que todo estuviera en orden, escuchó un grito sumamente agudo a lo lejos. Durante una fracción de segundo, pensó que se trataba del sonido de un puma. Resulta que los pumas pueden emitir un ruido espantoso que se parece muchísimo al de una mujer gritando con todas sus fuerzas en medio de la nada. En ese instante estuvo a punto de salir corriendo de allí a toda velocidad para ponerse a salvo, hasta que empezó a escuchar otra cosa. Mezclado entre los ecos del bosque, comenzó a percibir el sonido claro de unos sollozos desesperados. Corrió directo hacia el punto exacto desde donde provenían los gritos para averiguar qué pasaba. Al llegar a un claro entre los árboles, se topó de frente con una escena terrible, donde varios hombres mantenían sometida a una mujer por la fuerza. Los sujetos salieron huyendo despavoridos a través de la vegetación en cuanto vieron aparecer a mi abuelo con su uniforme. Él decidió no perseguirlos en ese momento porque la prioridad era otra. Pidió apoyo inmediato por radio para registrar el área mientras se aseguraba de que la mujer estuviera a salvo. Al final, gracias al reporte y la descripción de mi abuelo, todos los hombres involucrados fueron capturados por las autoridades de la zona. La señora logró salir de esa terrible experiencia sin daños permanentes y recibió toda la ayuda necesaria. A lo largo de sus muchos años trabajando al aire libre, ya fuera por sus deberes o por simple recreación, mi abuelo siempre me decía lo mismo. Ese evento específico fue el más aterrador y perturbador que le tocó presenciar en toda su vida dentro del bosque. Nota cultural. Los pumas, conocidos en diversas regiones de América como leones de montaña, poseen un registro vocal característico que durante la época de apareamiento o disputas territoriales emula con precisión un grito humano agudo.
Esta particularidad biológica suele desorientar a los excursionistas y personal forestal en zonas aisladas, retrasando la respuesta ante emergencias reales al confundir llamadas de auxilio auténticas con la fauna local. Esto no es tan aterrador como otras historias que se leen por aquí, pero a mí me sacó el susto de mi vida. No me ocurrió cazando, sino mientras estaba de pesca. Me encontraba buscando lobinas en un sector del agua que no quedaba muy lejos de un enorme árbol caído. De un momento a otro, empecé a escuchar un montón de ruidos de chapoteo y sacudidas violentas que provenían directamente de las ramas sumergidas. Cuando me acerqué para revisar, alcancé a ver la parte superior de la cabeza de un pez gato, la cual sobresalía un poco de la superficie desde las agallas hacia arriba. Alguien había perdido un señuelo de pesca en ese árbol y el pez gato lo había mordido, quedando completamente enganchado. Yo asumí en ese instante que el animal simplemente estaba atrapado y se retorcía con desesperación intentando liberarse de las ramas. Decidí volver a mi casa rápido, regresé al lugar con mi kayak y remé con cuidado hacia la zona para liberar al pez gato del anzuelo. El animal todavía se estaba sacudiendo con fuerza, aunque no tanto como lo hacía un rato antes. Pensé que probablemente estaría bien una vez que lograra soltarlo. Sin embargo, en el segundo exacto en el que me puse muy cerca del pez gato, me invadió el horror. Al mirar hacia abajo del agua, descubrí que desde las agallas hacia el resto del cuerpo no quedaba absolutamente nada más que el esqueleto, completamente limpio de carne. El impacto me dejó helado al procesar la escena. El animal probablemente ya no tenía vida y todo ese movimiento constante en la superficie era provocado por tortugas u otros animales carroñeros. Estas criaturas le habían arrancado la carne a mordiscos por debajo del agua. El susto fue tan espantoso que casi pierdo el equilibrio y me caigo del kayak directo al agua. Tardé un buen rato en recuperar la calma mientras remaba de regreso a la orilla. Jamás voy a olvidar la forma en que esa silueta se movía falsamente de forma tan perturbadora. A menudo nos adentramos en el bosque varias horas antes del amanecer, para poder ponernos en posición antes de que los animales comiencen a moverse por la zona. Era la temporada de caza con arco y buscábamos venados. Nos encontrábamos escalando una montaña para llegar a nuestra plataforma de caza elevada, algo que ya habíamos hecho muchísimas veces en los años anteriores. Yo llevaba una ballesta conmigo, ya que era demasiado joven y pequeño cuando esto sucedió. Debido a mi edad, no tenía la fuerza necesaria para tensar un arco convencional. Mi ballesta solo tenía una flecha disponible, ya que de todos modos yo nunca habría sido capaz de amartillar el mecanismo por mí mismo para un segundo disparo. Llevábamos cerca de media hora caminando fatigosamente y en absoluto silencio a través de la quietud del bosque. Sentía como la sangre me bombeaba con fuerza en las venas debido al esfuerzo físico que requería esa subida tan empinada. Hacía poco tiempo que había terminado de leer un libro de terror que se llamaba El Juramento, cuya trama trataba sobre un monstruo negro y sombrío que habitaba en una montaña y se la pasaba atrapando a los habitantes de un pueblo rural. Traía puesta una pequeña lámpara de luz verde montada en la visera de mi gorra para poder ver el camino, pero la iluminación era bastante tenue debido al desgaste por el uso continuo. Me detuve un momento para intentar recuperar el aliento. En ese preciso instante, sentí de forma repentina que algo me estaba observando fijamente desde la penumbra. No le di importancia al principio porque suelo tener esa misma sensación extraña muy seguido cuando camino por el bosque a las 4 de la madrugada. En medio de esa oscuridad absoluta, decidí levantar la cabeza para mirar al frente y orientarme un poco en el sendero. Fue ahí cuando divisé una forma monstruosa, enorme, encorvada y negra como la misma noche justo delante de mí, y mi lámpara se apagó por completo. Me quedé totalmente congelado en el sitio, sin poder mover un solo músculo por la impresión. A medida que mis ojos se adaptaban a la repentina falta de luz, alcancé a notar que la enorme silueta oscura proyectaba su propia sombra sobre el suelo del bosque. La luz de la luna filtrándose entre las ramas permitía distinguir el contorno de ese cuerpo masivo. Podía escuchar los latidos de mi corazón retumbando con fuerza en mis oídos mientras observaba cómo dos ojos brillantes me miraban de forma fija desde la densa vegetación. Honestamente,
Ni siquiera recuerdo cómo logré salir de ese predicamento ni el momento exacto en el que abandoné el lugar. Lo siguiente que tengo registrado en la memoria es que mis pies, los cuales sentía pesados como si fueran bloques de plomo, se movían de vuelta. Caminaba a trompicones de regreso por la ladera de la montaña mientras mis manos temblorosas intentaban arreglar de forma desesperada el interruptor de mi lámpara rota. El susto de toparme de frente con ese gran oso negro me dejó marcado para siempre. Nota cultural. Las lámparas con diodos de luz verde o roja son herramientas estándar en la caza nocturna debido a que muchas especies de mamíferos terrestres carecen de los fotorreceptores necesarios para percibir estas longitudes de onda, lo que permite al cazador iluminar el sendero sin espantar a las presas. Sin embargo, la pérdida repentina de la fuente de luz artificial frente a un gran depredador reduce al mínimo la capacidad de reacción humana, obligando al individuo a depender únicamente de la visión escotópica y de la luz ambiental disponible para evaluar las vías de escape. Mi papá solía pescar utilizando un método tradicional que consistía en colocar muchas cañas hechas de bambú, alineadas a unos 5 metros de distancia la una de la otra. Los cebos que usaba por lo general eran ranas pequeñas vivas, ya que su objetivo era atrapar a un depredador específico muy parecido al pez gato. Esta actividad siempre se realizaba durante la noche y, debido a la naturaleza del método, él tenía que caminar de un lado a otro por la orilla del río para revisar cada caña. Fue en uno de esos viajes de pesca donde lo acompañé y presencié algo que quedó grabado en mi memoria para siempre. Yo estaba sentado en la orilla del río, justo al lado de nuestra motocicleta, comiendo algunos bocadillos que había traído desde la casa. Mi papá se encontraba a unos 70 metros de distancia, realizando otra ronda de inspección para revisar el estado de las cañas de bambú. De repente, escuché los pasos apresurados de mi papá corriendo directo hacia donde yo estaba. Les juro que jamás en toda mi vida había visto semejante expresión de terror en el rostro de una persona, y mucho menos en el de él, que siempre era muy firme. Me ordenó a toda prisa que me subiera de inmediato a la motocicleta, diciéndome de forma tajante que nos regresábamos a la casa ahora mismo. Yo alcancé a preguntarle qué iba a pasar con las cañas de pescar, pero él simplemente encendió el motor y aceleró a fondo para salir de allí. Honestamente, no le di muchas vueltas al asunto en ese momento. Yo era solo un niño al que no le gustaba para nada tener que sentarse a esperar, por lo que las jornadas nocturnas no eran algo que disfrutara. Aunque debía preocuparme por su reacción, me alegré de volver temprano. Mi papá regresó a recoger todo el equipo de bambú a la mañana siguiente. No fue sino hasta unos 6 o 7 años después, cuando ya estaba en la escuela secundaria, que mi papá me invitó a otra jornada de pesca. Fue ahí cuando analicé las cosas y decidí preguntarle qué pasó esa noche. Según lo que me contó, desde el punto exacto donde él estaba parado esa madrugada, el río formaba una curva pronunciada hacia el lado derecho. Escuchó un ligero chapoteo en el agua, lo que significaba que una de las cañas había atrapado un pez, pero al acercarse vio algo extraño. Había una mujer de cabello largo vestida con una túnica blanca, agachada justo al lado de la caña de pescar y dándole la espalda. Pensando que se trataba de alguien de la zona intentando robarse su captura, mi papá le reclamó con fuerza, preguntándole qué creía que estaba haciendo. La figura comenzó a ponerse de pie de forma muy lenta, girando todo su cuerpo hacia el lado izquierdo para quedar frente a él, pero no había nada en donde se suponía que debía estar el rostro. No es que tuviera una cara plana sin facciones como los espectros comunes. Su rostro era un vacío absoluto, negro como la misma noche, como si no hubiera nada que mirar en ese espacio. Mi papá se quedó completamente congelado por el shock, y fue en ese preciso instante cuando la silueta pronunció una palabra, mulío, que significa vete a casa. Eso fue todo lo que necesitó para salir huyendo a toda velocidad de ese lugar. La única otra vez que volví a ver ese nivel de pánico en sus ojos fue cuando nos buscaba a mi mamá y a mí en las habitaciones durante un terremoto masivo en el año 2006, tiempo después de esto. Mi papá era profesor y siempre tenía un chiste bajo la manga, incluso lo votaron como el maestro más divertido de su escuela hace años. Sé identificar perfectamente cuando me está jugando una broma y cuando está hablando completamente en serio con algo.
Él ha visto y escuchado bastantes cosas raras a lo largo de su vida en el campo y me ha compartido varias de ellas. Me confesó que reaccionó de esa manera tan extrema en parte porque quería largarse de allí de inmediato y en parte por el temor de que fuera un mal augurio. Le daba pánico que esa aparición significara que algo terrible le pasaría a nuestra familia en los días siguientes. Pero afortunadamente, después de ese extraño encuentro nocturno en el río, lo único que terminamos perdiendo esa noche fueron un par de peces. Nota cultural. En el folclore del sudeste asiático e Indonesia, existen relatos muy difundidos sobre entidades fluviales y apariciones de vestiduras blancas conocidas localmente, asociadas a los cuerpos de agua y zonas boscosas. El término mulío proviene de dialectos locales de la región de Java y se traduce directamente como una orden de retorno al hogar. Un fenómeno lingüístico que los habitantes de zonas rurales suelen tomar con extrema seriedad al considerarlo una advertencia mística o un límite territorial impuesto por la naturaleza. Suelo hacer muchos viajes de caza cargando mi propia mochila en solitario y me ha tocado vivir más de un momento bastante extraño en la naturaleza, pero hay algunos que de verdad sobresalen en mi memoria. El primero ocurrió mientras dormía en una hamaca en una zona salvaje y profunda de las montañas de Sierra Nevada Oriental. Me despertó un grito espantoso en medio de la noche, algo que sonaba casi inhumano. Era la temporada de caza con arco, por lo que no cargaba ningún arma de fuego conmigo, mi único medio de defensa era ese arco. Unos momentos después, escuché el mismo grito, solo que esta vez sonó mucho más fuerte y más cerca. Los gritos continuaron repitiéndose más o menos cada 30 segundos durante unos 20 minutos seguidos. Cada vez que se escuchaban, parecían provenir de una dirección y una distancia totalmente diferentes, como si lo que fuera que emitía ese sonido estuviera rodeando mi posición en círculos y acortando la distancia hacia mí. Me quedé completamente inmóvil dentro de mi hamaca esperando lo peor, hasta que finalmente los gritos cesaron por el resto de la noche. Tiempo después descubrí que se trataba de una hembra de puma. Si nunca han escuchado ese ruido, es un chillido que te congela la sangre y habría sido aterrador incluso si hubiera sabido que era en ese instante. La segunda experiencia ocurrió mientras estaba sentado a unos 500 metros por encima de la línea de los árboles, en un pico rocoso a más de 3.500 metros de altura. Era el mediodía. El cielo estaba completamente azul y yo me encontraba concentrado observando el terreno de abajo con mis binoculares. Al darme la vuelta, descubrí que el cielo a mis espaldas se había puesto casi negro, una tormenta enorme apareció de la nada. Los rayos comenzaron a impactar la tierra y el estallido del trueno ocurría de forma simultánea con el destello de la luz, lo que significaba que la tormenta estaba justo sobre mí. Empezó a llover a cántaros mientras yo amarraba a toda prisa mi arco con flechas de carbono y mi trípode de aluminio a la mochila. Y comencé a bajar corriendo lo más rápido posible por la ladera húmeda de piedras sueltas para alcanzar el refugio de los árboles. Corría hacia un grupo de árboles pequeños, me agachaba allí unos segundos para recuperar el aliento y luego corría otros 100 metros, esquivando a toda costa los árboles altos y aislados que pudieran atraer las descargas. Presencié al menos una docena de impactos de rayos en los puntos más altos a menos de 2 kilómetros de mí durante mi huida llena de pánico. Honestamente, esperaba recibir una descarga y perder la vida en cualquier momento, temiendo que mi cuerpo nunca fuera encontrado en ese lugar tan remoto. Las tormentas eléctricas siguen siendo uno de mis mayores miedos cuando estoy en las montañas. Una situación muy similar me ocurrió 2 años más tarde, solo que en lugar de lluvia. Una tormenta de nieve con visibilidad cero apareció de la nada y tuve que desviarme más de 3 kilómetros de mi ruta planeada solo para mantener el refugio entre los árboles debido a los constantes rayos que caían. Además de la naturaleza hostil, en estos viajes solitarios te topas con cosas muy extrañas que te revuelven el estómago. Una vez encontré el zapato de un niño pequeño en medio de la nada, a varios kilómetros de distancia de cualquier sendero conocido. En otra ocasión, caminé directo hacia un refugio que parecía pertenecer a un ermitaño, el cual tenía una especie de altar compuesto por varias botellas grandes de champú en la entrada. Decidí pasar de largo y no revisar si había alguien escondido en el interior.
También me he tropezado con un par de cultivos ilegales de marihuana totalmente abandonados, con un montón de basura, pesticidas prohibidos y líneas de riego rotas. Encontrarse con esos lugares siempre me pone los pelos de punta por el peligro latente de que haya personas armadas protegiendo el sitio o de activar alguna trampa oculta entre la maleza. Nota cultural. Las montañas de la Sierra Nevada Oriental en Norteamérica presentan cambios climáticos extremos y repentinos debido a su altitud, donde las tormentas eléctricas y las ventiscas pueden formarse en cuestión de minutos. Para un cazador en solitario que transporta objetos conductores como flechas de carbono o trípodes metálicos, quedar expuesto por encima de la línea de vegetación representa un riesgo letal inminente, obligándolo a buscar el dosel forestal bajo como única protección física disponible. Tengo un par de historias interesantes para compartir. La primera ocurrió mientras cazaba alces al norte del rancho de mi abuelo, en una zona que realmente nunca antes había explorado. Todo el trayecto que realicé a bordo de mi cuatrimoto estuvo marcado por la mala suerte. Las ramas bajas de los árboles jóvenes me golpeaban la cara constantemente y estuve a punto de quedar atascado en el lodo en un par de ocasiones. Lo más extraño de todo era que los árboles de unos 6 o 9 metros de altura estaban doblados y partidos justo enfrente de los senderos. Estas ramas rotas bloqueaban casi por completo el paso y la cantidad de ellas era exagerada. Algunas de las fracturas en la madera se encontraban a una altura de 3 o 4 metros sobre el suelo. Esto podría explicarse por el peso de una fuerte nevada. Sin embargo, el número de árboles dañados era demasiado alto como para ser algo natural. Decidí avanzar a trompicones de todos modos, pero de un momento a otro me invadió una sensación sumamente extraña que me empujaba a detener lo que estaba haciendo y regresar a casa. Mi objetivo era llegar a un lago que había visto previamente en un mapa para realizar algunos llamados de alce desde la orilla. A medida que me aproximaba a la zona, me topé con pequeños pozos de lodo seco sobre los cuales la cuatrimoto avanzaba con facilidad. Por desgracia, hubo un pozo en particular que no logré esquivar. El vehículo se hundió por completo en una superficie que se sentía tan espesa como la plastilina. Sudé a más no poder intentando empujar la máquina para sacarla de allí, mientras la luz del día se desvanecía. Al ver que estaba oscureciendo por completo, decidí dejar el vehículo allí y comencé a caminar. Mientras avanzaba en medio de la penumbra, alcancé a escuchar los llamados de los alces y el crujido de las ramas rompiéndose en todas las direcciones a mi alrededor. Estaban en su época de celo, un periodo donde estos animales se vuelven superactivos y no les importa si eres un pequeño ratón o un enorme oso grizzly. Además, la oscuridad ya era total y percibí que algo grande se movía en círculos a mi alrededor, haciéndome saber que estaba allí. Finalmente logré captar un poco de señal en mi celular y le envié un mensaje de texto a mi tío para que viniera a buscarme en su vehículo todoterreno. Él llegó al poco tiempo y gracias a eso pude salir sano y salvo de ese sector que parecía el centro de los monstruos. Un par de días después, fui de visita a la casa de mi abuelo y él me pidió un favor muy específico. Me dijo que tomara su cuatrimoto, condujera hacia el norte por el mismo sendero unos 300 metros y que regresara a contarle detalladamente qué era lo que veía. Fui al lugar y descubrí que en la entrada del sendero que yo había tomado antes, 2 árboles jóvenes de abedul de unos 2,5 metros de altura, situados a cada lado del camino. Estaban completamente doblados y entretejidos entre sí, formando un arco perfecto sobre el paso. Uno de los árboles del lado izquierdo había sido arrancado directamente del suelo hacia arriba de forma vertical. Por la cantidad de tierra húmeda y raíces que se levantaron junto con el tronco, lo que sea que hizo eso tenía que poseer una fuerza descomunal. Era imposible que el causante hubiera sido el asta de un alce macho, ya que no había suficiente espacio para que se enganchara de esa manera. Tampoco podía tratarse de un oso. Mi familia y yo lo tomamos como una advertencia muy clara, pero sinceramente no sabemos de parte de qué. La otra historia me la contó un compañero de trabajo cuando éramos más jóvenes, detallando una experiencia de su infancia que compartieron con varios amigos. No tengo ninguna razón para dudar de su palabra, él no ganaba absolutamente nada inventando una mentira así. Me relató que cuando era niño,
se encontraba sentado en medio de su madre y su padre en la cabina sencilla de su camioneta. Su papá estaba buscando venados para cazar cuando de pronto llegaron a la orilla de un terreno abierto muy amplio en el bosque. Él recordaba que en medio de ese campo había una zona de maleza espesa que llegaba más o menos a la altura del pecho, cubriendo un diámetro de unos 7 metros. Rodeando esa vegetación, parados en perfecta formación y con una distancia de 1,5 metros entre cada uno, había varios venados cola blanca. Todos los animales permanecían completamente estáticos, orientados de frente hacia el centro de la maleza. Al padre le pareció una conducta sumamente extraña y perturbadora, por lo que decidió tomar su arma y efectuar un disparo al aire para dispersarlos. Todos los venados reaccionaron girando la cabeza para mirarlos fijamente y, en ese preciso instante, justo en el centro de la vegetación, una enorme silueta de gran altura se puso de pie. La criatura los observó por un segundo, caminó a través del campo y los venados salieron huyendo despavoridos. He pasado una gran parte de mi vida recorriendo los sectores más profundos del bosque y tengo claro que ocurren cosas muy extrañas allá afuera. Estas son solo algunas de las tantas historias inquietantes que he escuchado de boca de otros cazadores a lo largo de los años. Nota cultural. En diversas regiones boscosas de Norteamérica, los cazadores y el personal forestal documentan de forma constante el fenómeno de los árboles jóvenes doblados y entrelazados intencionalmente, conocidos en la cultura popular como estructuras de arco. Aunque la silvicultura tradicional atribuye algunos de estos daños al peso acumulado del hielo o a la actividad territorial de grandes mamíferos como los alces durante el celo, la manipulación vertical donde las raíces son extraídas limpiamente del suelo congelado desafía las explicaciones biológicas comunes, siendo catalogado por los lugareños como un marcador territorial desconocido. Si te gustan estas historias, asegúrate de suscribirte a Oráculo Reddit para más.